Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están ustedes por ahí en casa? Bien, qué bueno. Hoy nos toca nuestro devocional número 10. Seguimos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. ¿Qué les parece si sin más cosas, sin más preámbulos, oramos y entramos a la lectura? ¿Nos acompañas ahora? Me parece muy bien. Señor, te pedimos este momento, Señor, que envíes tu Espíritu Santo y abras nuestro entendimiento a tu palabra, Así Señor. es. Que tu Espíritu Santo repose sobre cada uno de los que está escuchando y sobre nuestras vidas, que seamos un instrumento, Señor, en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, para compartir tu palabra, Señor, que no sea ninguna palabra, Señor, de nosotros, ningún pensamiento humano de nosotros, Señor, que sea solamente tu palabra, Señor, que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo en cada palabra, en cada detalle, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues entramos en la palabra. Capítulo 4, tienen su Biblia. Acuérdense su Biblia, su pluma o su lápiz ahí con ustedes y entramos en la palabra. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, de los versículos del 14 al 30. 4, 14 al 30. Ok. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí vemos a Jesús regresando del desierto, regresando después de la batalla que tuvo ahí en el desierto con la tentación, que salió victorioso y llega aquí lleno del poder del Espíritu, llega a Galilea y su fama se empieza a extender. Llega la gente asombrada por la forma que hablaba, y ellos querían oírlo y verlo. Y de ahí se pasó a Nazaret, su ciudad, su pueblo, el lugar donde había nacido. Y el sábado se va a la sinagoga. Dice la escritura que era su costumbre, como era su costumbre. Entonces, él estaba acostumbrado, era su costumbre ya ir los sábados a la sinagoga.
y compartir la palabra. Y en ese momento le dan el libro, le tocó a él leer la porción de ese día de la escritura, y le dan el libro de Isaías. Y aquí está registrado, nos dice Lucas, que buscó la cita, perdón, nos dice Lucas que buscó la cita, ¿sí?, del profeta, del libro de Isaías, encontró la cita donde dice, donde se declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Él encontró la porción, la profecía que se hablaba de él muchísimos años antes. Hoy, en ese momento, ¿sí?, se estaba cumpliendo, y les hace la declaración enseguida: hoy se ha cumplido. Hoy, este momento, este día, este minuto, este segundo, se ha cumplido la profecía que muchísimos años antes se había declarado. En ese momento se estaba cumpliendo en su vida de Jesús, ¿sí? Y ahí, en presencia de ellos, o sea, es la declaración donde empieza, ¿sí? Y no faltó por ahí un comentario aparentemente sin chiste, que le han cuando le preguntan, dicen: ¿qué no es este el hijo de José? Ahí como que había un cierto tono de menosprecio, y Jesús lo nota, Jesús lo sabe, y le cita también un pasaje, un proverbio, una palabra que dice: médico, cúrate a ti mismo, ¿sí? Y luego ya empieza a decirles, y ahí cuando les menciona a la viuda de Sarepta en los tiempos de Elías, que se cerró el tiempo, que se cerró el cielo, dice que muchas viudas había en Israel, pero fue enviado a una viuda de Sarepta. Sarepta no era el pueblo de judío, no era el pueblo de Israel, lo cual la viuda que vivía, la viuda de Sarepta, no era judía, y aun sin embargo recibió un favor de Dios, ¿sí?, por medio del profeta Elías. Y Naamán tampoco era judío, era un gentil, ¿sí? Sí, era un sirio, era gentil, de hecho tenían pleito, y cuando les menciona eso, ¿cuál es la palabra? O sea, se enojan, vamos. Se enfurecieron, ¿sí? Porque gente ajena, gente gentil, gente que ellos despreciaban, habían recibido los milagros. O sea, ellos sabían de esa escritura, pero ahí se los recuerda Jesús, y se enfurecen a tal grado de que, primeramente, cosa curiosa, cuando les declara la palabra de Isaías, la profecía de él, dice que estaban maravillados, estaban contentos. Dice que todos lo admiraban. Todos lo admiraban. Y en cuanto les dice lo de la viuda de Sarepta y Naamán, el sirio, se enfurecen y ya lo quieren matar. Dice que lo van empujando hasta el despeñadero para empujarlo, para matarlo. O sea, ahí vemos lo que es la actitud del corazón del pueblo de Israel, celosos, porque ellos nada más, Dios para nosotros, lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos, para nadie más. Y ahí es donde, cuando hace la declaración Jesús, así automáticamente dice: también para toda la demás gente, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay un detalle aquí, como que la familiaridad, cuando tratas a alguien con mucha familiaridad, como que ya después no le tomas el debido respeto, o no puedes recibir de esa persona cuando hay demasiada familiaridad. Eso sucedió porque, acuérdense, llegó a Nazaret. Sí. O sea, cuando dicen: ¿no es este el hijo de José? O sea, como que lo dicen como con desprecio, porque lo habían conocido de toda la vida. Entonces estaban como menospreciándolo al él estar diciendo que se cumplía la escritura delante de ellos y que hablaba de él mismo. O sea, bajaron a una manera como de desprecio. ¿No es este el hijo de José? Como diciendo, pues, o sea, es un carpintero, ¿qué nos va a enseñar? O cosas así. Y dice que la familiaridad engendra desprecio. Así es. O sea, el tener mucha familiaridad con alguien, después como que ya se acaba como el respeto, y es lo que como que ellos hicieron con Jesús.
lo bajaron al nivel de que lo conocían como el hijo del carpintero, y ahí ya no lo estaban reconociendo como el Hijo de Dios, como Así el es. Mesías. Así es. Y acuérdense que en ese tiempo, únicamente la gente importante de la ciudad eran los únicos que podían ocupar puestos importantes. ¿Sí? Y Jesús, todo el mundo lo conocía que era carpintero. Menospreciaban. Es un carpintero. ¿Sí? Pero qué interesante esto, es que la familiaridad siempre engendra desprecio. Y Jesús nunca se acobardó. Él estaba parado, él sabía lo que había venido, él no se disculpó, él sabía a lo que venía. Y pues, ¿qué más se puede decir? Mucho, pero Muchísimo, pero búsquenle. ya es tiempo de que es tiempo para ustedes, ya en su tiempo de oración. Mediten todo este pasaje, hay mucho que se puede entender aquí. Les queremos dejar un montón para que le busquen ustedes, Sí, para que vean que no así somos egoístas. Así es. Ya les toca a ustedes en su casa buscar, orar al Señor, que Dios les dé dirección, el Espíritu Santo los llene, y en sus devocionales Dios les va a hablar una infinidad de cosas. Queremos dejarle no le quiero mencionar tarea, pero sí queremos dejarle sus respuestas para que dentro... Sus preguntas. No, las respuestas no, Aldo. Las preguntas. Vamos a dejarle las preguntas para que en su tiempo con el Señor las contesten. Anótenlas en su cuaderno. ¿Se las leo? Sí. ¿Sí? Ok, la primera, para que anoten ahí en su cuaderno, ¿ya están listos? La primera pregunta dice: ¿cómo regresó Jesús del desierto? ¿Cómo regresó Jesús del desierto? La segunda pregunta dice: ¿qué acostumbraba a hacer Jesús desde niño? ¿En qué se ve, la tercera, otra pregunta, en qué se ve que Jesús estaba familiarizado con la Biblia? Es muy importante, ahí lo recalcamos ahorita en la lectura. Y la última pregunta es: ¿alguna vez has sido rechazado por los tuyos a causa de tu fe en Jesús? ¿Y cómo respondió Jesús? ¿Sí? Son dos preguntas en una. Pídanle al Señor dirección y que tengan un día lleno de bendiciones. Okay. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Bye. Bye.